Era la misma forma de seguir a Jesús
pensar de forma diferente. A partir de entonces surgieron los hermanos franciscanos, y su importante editorial, y a partir de ahora surgimos las hermanas clarisas, pues que como ellas vivimos en clausura en una comunidad y nos dedicamos a orar para que el amor de Dios nos llegue a todos. Y algo así nos sigue pasando a cada una de nosotras, a todas las semanas, pero le vamos a pedir a Conchi que nos lo cuente así muy breve de eso, ¿vale? Bueno, pues había una niña pequeña, más pequeña que nosotros, que le gustaba mucho jugar, cantar, bailar, correr, y se divertía mucho por todas estas calles y por todos los sitios que se alrededor, jugando con los niños y así. Me gustaba muy poco estudiar, pero bueno, pues fue creciendo, ya cuando tenía unos 15, 16 años, pues se me va a preguntar qué es la vida, Entonces, pues iba estudiando, iba saliendo con chicos, iba a las fiestas, iba a las puertas, y así pues ya a los 21 años, pues que porque la vida no le terminaba de llenar. Y pasaba de Dios, y lo de Dios no le importaba, y eso es cosa que tonterías de las monjas y los curas, que se ponen a cara por el cabello. Y bueno, pues así, pues las amigas vinieron al convento, y esa niña pues también vino, bueno, ya mayorcita, pues vino al convento, y se da mirada de que había unas monjas que decían, ay, ¿cómo viven estas mujeres? Pues si estas tienen lo que yo ando buscando, porque ya se feliz, yo estoy muy contenta, y así la que pues no funcionaba. Resulta que estas mujeres que aparentemente no tenían nada, resulta que estaban contentas. Y empecé a venir, a estar con las hermanas, y fui descubriéndole más a Jesús, y hasta que me llamó a ti a ser clarisa. Y bueno, pues esa llamada suya me ha ido manteniendo toda la vida. Va renovando su amor, va renovando su alianza, es una pasada. Pero como Jesús nos ama en todo momento, nos quiere un montón, incluso iba descubriendo cómo a volar toda mi vida, que me había estado conmigo, me había estado cuidando. Pues me tenía que dar un poco de bolsas, pues me lo daba, y era una pena, pero pues me daba un poco de Jesús y me estaba queriendo. Y vamos a ver. Pero estando en concreto, la verdad es que no nos enteramos. Pues
porque estamos con más personas que más personas. En Gobernas, ahí sí varía todo. O sea, me entiendes. Pero es que pasa que como estás muy contenta, no echas en falta nada más. Muchos niños nos preguntan lo mismo. Y es cuando caemos en la cuenta y es verdad, pues no salimos. Pero no estamos pensando, hoy si voy a salir, no voy a salir, sino que estás tan contenta que sí que sí lo tienes. ¿Cómo puedes hablar con el pueblo? Si no podéis salir, ¿cómo podéis hablar? Bueno, conchillos somos del pueblo. Conchillos somos de la economía. Ha cambiado mucho por fuera. ¿Cómo quieres fuera? ¿Cómo puedes saber cómo Sí, pero como comunidad también nos toca salir. Nos toca la victoria. Nosotros ya fuimos a votar, ya vimos que se van a tomar las y cuando ahora viene el primer día de las ¿Cuál es la pregunta? Para nosotras tomamos el hábito porque nos despojamos de nuestra ropa que tenemos con ustedes, es un signo de que nosotros renunciamos a esa realidad que hemos llevado y nos revestimos de Jesús. Este hábito pues significa eso, que estamos pues, de alguna manera no alcanzando lo que el mundo considera esa la vida, la diversión y todo eso, pero que estamos vivas, esto significa que estamos vivas para ver qué es lo que nos da la vida. Y cuando nos ponemos el velo, hay un rito en el que se nos dice que el Señor nos cubre con su sangre preciosa, con su manto y nos hace esposas juntos. Entonces este velo significa eso, que somos esposas de Jesús, cubiertas por su sangre, por su amor, por su misericordia. El signo de nuestra pertenencia total a Jesús. He dicho que lo del año en los contextos de esta familia, en Navidades, en Semana Santa, que si vemos a nuestras familias, sí que si vemos a nuestras familias a lo largo del año, las familias suelen venir a visitarnos. Nosotras no solemos ir a casa de nuestros familiares, aunque por ejemplo nuestros padres hayan estado enfermos. A mi padre lo operaron el año pasado y yo me fui a Zamora y estuve aquí con él, pues muy ingresado, cuidándole, y ellos vienen a verme. Pero nosotros no salimos, no es por ejemplo como las religiosas que trabajan en hospitales o en colegios que suelen tener un tiempo de vacaciones para ir con sus familias. Eso nosotras no, siempre estamos aquí, pero ellos pueden venir a vernos, sí. ¿Eres dónde? Vale, ¿os contamos lo que vamos a hacer ahora? ¿Os contamos? Una sorpresa. Bien, primero van a hacer una sorpresa a las hermanas. Cuando acabemos la sorpresa, vamos a salir del momento por esta calle para arriba. Por cierto, la calle está muy limpia, no vamos a tirar nada, ahora vais a entender por qué. Y en la plaza de la iglesia vamos a almorzar. Vamos a almorzar, no a comer, a graduar la comida, que pararemos un rato largo en un pueblecito a comer, en Fuente con calma, ¿vale? Pero ahora comemos algo a la comida, ¿vale? Candy, el váter. El váter. Luego hay un baile aquí al lado, ¿ya? Al salir de aquí podemos ir al váter. ¿Vale? Les hemos traído un regalito. Nosotros tenemos una sorpresa para ellas. Se van a acercar 3 compañeros vuestros y hemos tenido unas cosas desde Asís, desde Italia, donde nacieron Francesco y Chiara, Santa Clara y San Francisco.
la iglesia en la que él vivía y el que vio toda su vida. Y este Cristo además es un resumen en dibujo del Evangelio de San Juan. Por eso para nosotros es muy importante. Está ahí vinculado a los de los organismos. Muchas gracias. Esta es Santa Clara. Mira eso, para Diana. No tienen otra cosa que hacer. Ay, qué bonito. Ya, pero Muy bien, muy bien. nos ha gustado, ¿eh? Bueno, ahora queremos hacer los regalos. Bueno, nosotros no tenemos la responsabilidad. Les damos lo que tenemos. El amor de Jesús. Eso es lo que queremos compartir con ustedes. Y vamos a hacer una danza, un canto, que expresa esto, ¿no? Siempre que venimos a la iglesia, que nos reunimos en el nombre de Jesús, lo hacemos para darle gracias, para recibir su amor, para encontrarnos con Él. Y pues ahora en este canto vamos a hacerlo, ahora que estamos todos juntos, reunidos en el nombre del Señor. Vamos a pedirle al Señor que está aquí con nosotros, hoy presente, vamos a pedirle que nos dé su bendición. Con este gesto, ¿no? Este gesto significa que pedimos al Señor su bendición. ¿Qué es la bendición? Es el amor, el cuidado, la ternura que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Entonces, con este gesto pedimos la bendición del Señor. Luego la acogemos. Fijaros bien en los gestos porque queremos que bailéis con nosotras, ¿eh? Entonces, luego lo vamos a acoger en nuestro corazón, ese amor, esa ternura, ese abrazo de Jesús. Y luego, una vez que lo recibimos, lo vamos a compartir con los que tenemos al lado. Y finalmente, todos juntos, envueltos en ese amor de Dios, vamos a pedir que ese amor de Dios se derrame sobre todos los pueblos de la tierra. Con este gesto. Entonces esto lo vamos a hacer, lo vamos a vivir al ritmo de la música que nos va a ir bien. Así que
Venimos